Hola, en este video les voy a presentar nuestro avance de la experiencia didáctica titulada Situación didáctica de las condiciones de integrabilidad con alumnos de bachillerato, la cual es realizada por su servidor Juan Corona y la maestra Elvira Borjón. El plan de exposición que orienta el desarrollo de la presentación se compone por la problemática, el referente teórico, la metodología, resultados preliminares, reflexión y finalmente las referencias. La problemática de este trabajo surge del conocimiento empírico de las deficiencias de los estudiantes respecto al aprendizaje del concepto de integral definida, la cual también ha sido reportada en algunos trabajos en la literatura, como en Llorens y Santonja, en Turegano y Souto y Gómez Chacón. Estos trabajos reportan que el concepto matemático a tratar se aborda a través de la memorización de manera mecánica y operativa, ocasionando en los estudiantes un uso indiscriminado de primitivas y del teorema fundamental del cálculo o regla de Barrow. En este sentido, Llorens y Santonja en 1997 realizan una descripción de las deficiencias en el aprendizaje del concepto de integral definida. La primera es que generalmente los estudiantes identifican integral con primitiva y consiste en que los alumnos no perciben algún aspecto geométrico del concepto y solo lo visualizan como un proceso solamente algebraico y autocontenido, que significa que un discente puede dominar diferentes métodos de integración, pero no es capaz de aplicarlos en el cálculo de una integral definida cuando se presenta en una representación diferente a la algebraica. La siguiente es que las integrales definidas se identifican con la regla de Barrow, incluso cuando ésta no puede aplicarse. Esta situación es similar a la que acontece en la anterior, donde el aplicar la regla de Barrow es una consecución del procedimiento en el cálculo de antiderivadas. Y la otra deficiencia es que no se integra el concepto de área con el de integral. Los estudiantes tienen la noción de que existe una relación entre la integral definida y el área, pero no se les ha fomentado la unión entre ambas. En cuanto al referente teórico que se utiliza es la teoría de situaciones didácticas de Brousseau, la cual se considera como un cuerpo de conceptos articulados entre sí que orienta el proceso de enseñanza y aprendizaje. De acuerdo con Brousseau, el alumno aprende adaptándose a un medio que es factor de desequilibrios y que se asemeja un poco a como lo ha hecho la sociedad, de tal manera que el fruto de esa adaptación se manifiesta por respuestas nuevas que significan la evidencia del aprendizaje. Por otra parte, en la metodología se optó por la ingeniería didáctica de Artic 1995, debido a que trata de modelizar la complejidad de la enseñanza y el aprendizaje del contexto escolar, y además brinda las técnicas para la puesta en marcha de proyectos que se basan en la teoría de situaciones didácticas. Se denomina de esa manera porque el trabajo del docente se puede equiparar con el trabajo de un ingeniero, pues se basa en conocimientos científicos para sus proyectos, así como la toma de decisiones en la práctica y el control en el proceso de construcción. El proceso de la ingeniería didáctica consta de 4 fases. La primera, análisis preliminares, luego concepción y análisis a priori de las situaciones didácticas, después la experimentación y finalmente análisis a posteriori y evaluación. En esta presentación solamente abordaremos las fases 1 y 2. En la fase 1 correspondiente a las 3 dimensiones epistemológica, cognitiva y didáctica, y en la fase 2 a la construcción y diseño de las hipótesis que permiten controlar los comportamientos. Antes de mencionar los análisis preliminares, es preciso indicar el objetivo del proyecto, el cual es proponer una situación didáctica para estudiantes de sexto semestre de bachillerato en la que sean capaces de identificar las condiciones de integrabilidad a través del uso de GeoGebra en la aplicación adecuada de la regla de Barrow. Como se menciona en el objetivo de este trabajo, una variable didáctica consiste en el uso de GeoGebra. La funcionalidad de esta herramienta para esta situación didáctica reside en utilizar el graficador de funciones, la hoja de cálculo y la sintaxis de comandos para determinar la integral de una función en un intervalo cerrado, y así el estudiante obtenga mayor información para confrontar los procedimientos algebraicos, gráficos y numéricos. Comenzando con la fase de los análisis preliminares está la dimensión epistemológica, en la que se indican algunos eventos relevantes que dieron origen al cálculo integral de manera histórica y las aportaciones de ciertos científicos para tal rama de las matemáticas. Así que se retoman algunos datos de Faría 2010 y Ávila 2019.
Los griegos plantearon el cálculo de áreas y volúmenes de recintos limitados por curvas. En el siglo V a.C., Demócrito calculó el volumen de pirámides y conos, considerándolos formados por un número finito de secciones de grosor infinitamente pequeñas o indivisibles. Eudoxo creó el método de exhaustión, antecedente del cálculo integral, para calcular áreas y volúmenes, al postular que toda magnitud finita puede ser agotada mediante la resta de una cantidad determinada. John Wallis convirtió el cálculo de áreas bajo curvas, hasta el momento algo meramente geométrico, en cálculos aritméticos. Él obtuvo fórmulas de integración como las obtenidas por Fermat para la K racional. Isaac Barrow fue probablemente el científico que estuvo más cerca de descubrir el cálculo diferencial integral. En la lección 10 de su obra Lecturas geométricas, demostró su versión geométrica del teorema fundamental del cálculo. Newton y Leibniz, de manera independiente, sintetizaron de la maraña de métodos infinitesimales usados por sus predecesores en dos conceptos fundamentales: la derivada y la integral. Ellos desarrollaron reglas de derivación y lograron mostrar que ambos conceptos eran inversos, el cual se refiere al teorema fundamental del cálculo. En 1854, Riemann fue el primero en generalizar el cálculo integral y de dar una definición de función integrable. En la dimensión cognitiva se alude a los aspectos relacionados con el conocimiento que poseen los estudiantes respecto a la integral definida, las representaciones y tratamiento que le dan los discentes al concepto desde lo que se evidencia en la literatura. Por tanto, se retoma un ejercicio reportado en Mundi 1984, citado en Llorens y Santoja 1997, en la que a un grupo considerable de estudiantes que ya habían cursado la asignatura de cálculo integral no lograron responder correctamente la siguiente pregunta: ¿por qué es incorrecto?, dejando a libertad del estudiante la respuesta del procedimiento que se le mostraba. El error está en que la función no está definida para ese intervalo cerrado. Ese tipo de respuestas no se explican solo porque esos estudiantes no sepan la regla de Barrow, sino que aparecen como representativas de una desconexión más profunda entre el concepto de integral y la representación gráfica. En la dimensión didáctica se describe el análisis realizado del libro base sugerido en el plan de estudios de sexto semestre del nivel bachillerato, el cual es el programa que se desprende del nuevo currículo de la educación media superior que está en el marco del nuevo modelo educativo. Tal libro es el de Aguilar y colaboradores, donde, ubicando la lección que aborda la integral definida, se describe el siguiente análisis. El libro presenta una sección que lleva por título La integral definida. Comienza con una definición breve sobre tal tema y con una función, desde el sistema de representación gráfico, para explicar lo que representa. Luego está el teorema fundamental del cálculo y muestra la definición de la simbología empleada. Esta otra sección, denominada Cálculo de una integral definida, muestra los pasos descritos de manera breve para determinar la integral definida, los cuales son calcular la antiderivada de la función, y luego el procedimiento para sustituir la antiderivada en el teorema fundamental del cálculo, como se muestra en la figura. Luego describe las propiedades de la integral definida desde el registro de representación algebraico y solamente las enuncia. Después exponen varios ejemplos donde se utiliza el teorema fundamental del cálculo. Es de relieve mencionar que comienza la descripción con un ejemplo donde el intervalo es de 0 a en la función a cuadrada menos x cuadrada. Aunque el procedimiento no parece tan complejo, considero que inicia radicalmente, pues el resultado está de manera representada por las características de la consigna, y esto podría causar mayor confusión en los estudiantes. Asimismo, la indicación con la que inicia es con la de demostrar. Luego presenta una secuencia de ejemplos y ejercicios a resolver. En resumen, se puede destacar que el objetivo de presentar tal secuencia sobre el tema es para lograr una pericia en el estudiante sobre el cálculo de la integral definida. Sin embargo, existen algunos factores que pueden interferir de manera negativa. Por ejemplo, solo se hace uso del registro algebraico, a excepción de la primera parte cuando se explicó el concepto. También los alumnos dan por hecho que los ejercicios propuestos son áreas acotadas en un intervalo cerrado, por lo que es algo que no se preguntan primero antes de comenzar con el procedimiento algebraico. Por último, la descripción que utilizan para resolver los ejercicios y ejemplos no hacen la relación de la integral definida con el área acotada de una función en un intervalo cerrado, sino como un paso más que prosigue cuando se determinan antiderivadas.
Prosiguiendo con la metodología de la ingeniería didáctica, en este apartado se exponen los tipos de situaciones que en conjunto conforman la situación didáctica. Además, se realiza el análisis a priori que corresponde. La idea que orienta el diseño es que los alumnos consolidan el concepto de integral cuando son confrontados con una función que no es integrable en un intervalo cerrado, a pesar de que el procedimiento algebraico muestre otra respuesta. El problema con el que se inicia la situación de acción es con el cálculo de una integral definida, que se espera que el estudiante comience a determinarla, pues ya ha sido estudiada con anterioridad en el curso de cálculo integral. Con la herramienta GeoGebra, los discentes podrán comprobar su respuesta con los pasos que se les indica en las hojas de trabajo, para que ellos mismos hagan el proceso de verificación. Acerca de la situación de formulación, consiste cuando el problema lo enfrentan los alumnos en equipos y entre los mismos integrantes se comunican las experiencias cuando están en la construcción del conocimiento. Este momento sucederá cuando se agrupen en binas para continuar con el resto de la actividad. Formados en parejas, cada equipo deberá de seguir las instrucciones que plantean las hojas de trabajo para comprobar por qué el programa arrojó el resultado ya antes mencionado. Así que las siguientes diapositivas muestran y acompañan al estudiante del proceso que debe de realizar y cotejando con las instrucciones de la hoja de trabajo para comprobar si está siguiendo las instrucciones de manera correcta. Por lo que se refiere a la situación de validación, sucede cuando los estudiantes ya han interactuado de forma individual y en equipos en el medio didáctico y validan lo que han trabajado hacia un interlocutor. En este momento es cuando se debate con el docente y los demás compañeros del grupo con argumentos para verificar si el producto obtenido es correcto. Cuando los alumnos finalicen esas preguntas, dialogarán para llegar a un acuerdo sobre sus respuestas y el docente seleccionará a dos equipos de manera intencional. Uno donde la explicación concuerde la mayormente posible con el teorema de integrabilidad y el otro equipo en la que no sea tan explícito o que la respuesta descrita es inadecuada. Después, entre el resto del grupo y el docente, se debatirá sobre los aspectos de cada respuesta, para al final concluir sobre cuál es la correcta con relación a los incisos 4, 5 y 6. Ahora bien, en el último momento de la situación didáctica, el papel principal recae en el docente, que se refiere a la situación de institucionalización. Esta situación se refiere a la etapa donde los discentes ya construyeron su conocimiento y el docente retoma los aspectos para formalizarlos, aporta algunas observaciones y clarifica algunos conceptos. También los puntos que estuvieron detrás de la construcción de ese conocimiento. La institucionalización se hará de la siguiente manera. Primeramente, el profesor mostrará la gráfica de la función en GeoGebra y para que los alumnos puedan observar los puntos donde hay una discontinuidad de la función. Luego se escribirán algunas otras funciones de las cuales tengan puntos de discontinuidad o no. Por ejemplo, f de x igual a tangente de x o f de x igual a x cuadrada más 2x o 1 sobre raíz cuadrada de x. Posteriormente, el docente les mencionará que existe un teorema que proporciona las condiciones para conocer si una función es acotada en un intervalo y con ello determinar si es integrable. Tal teorema es el de integrabilidad, el cual es el siguiente. Si f es acotada en un intervalo a, b y si f es continua excepto en un número finito de puntos, entonces f es integrable en a, b. En particular, si es f continua en todo el intervalo a, b, es integrable en a, b. Además, para que los alumnos no caigan en estos errores, se les sugerirá que verifiquen si la integral definida cumple con el teorema de integrabilidad para conocer si es integrable en ese intervalo antes de proceder al proceso algebraico de las antiderivadas y de la segunda parte del teorema fundamental del cálculo según corresponde al ejercicio. A manera de reflexión se deduce que el plan de estudios y en la forma de enseñar del libro de texto enfatizan en la adquisición de los conocimientos procedimentales en comparación a los conceptuales, pues así resulta más sencillo realizar la evaluación. Por tal motivo, con relación al concepto de integral definida, se centra en mayor medida en la pericia del manejo de técnicas de integración desde el sistema de representación algebraica y en menor profundidad a las características que hacen a una función integrable en un intervalo cerrado, lo cual poco aporta a la construcción del concepto de integral definida. Una manera de solventar estas problemáticas está en la confrontación a los estudiantes con una función que no es integrable en un determinado intervalo. Estas son mis referencias.
y muchas gracias por su atención.